CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Y comenzamos este repaso de las cabeceras económicas del día, como siempre por las cabeceras de tirada nacional. Empezamos por el diario Expansión porque seguimos hablando aquí en España del ferrovial. Ya les decíamos justo antes que la oposición, ahora el Partido Popular, también critica esa posición, más levemente, lo utiliza para criticar más bien al gobierno, pero bueno, lo que dicen de todas maneras es que pide al resto de empresas, al resto de tejido empresarial que no sigan el ejemplo de Ferrovial. Aquí lo que nos cuenta ahora mismo el diario Expansión es que Ferrovial está instruyendo a la dirección para vigilar las represalias que puedan haber en las obras públicas. Mucho ojo porque dice que el grupo de infraestructuras ha reunido a los equipos de contratación ante los ataques sufridos por parte del gobierno y recuerdan, España licita al año contratos por valor de 30.000 millones de euros. Bueno, también ahora mismo siguen hablando de Ferrovial porque otra empresa, Seopan, ha apoyado a la empresa de Rafael del Pino. Dicen que ahora mismo pues hay un lío montado con ese apoyo. Y, por ejemplo, también dice el gobierno que amenaza con aplicar a Ferrovial el escudo anti-OPAs. Bueno, veremos finalmente cuál es la respuesta que tiene el Ejecutivo. Mañana, como ya saben, como siempre, Consejo de Ministros. Veremos si ahí se comenta algo sobre este asunto. Bueno, también nos hablan de los superblindajes que Países Bajos va a facilitar a Rafael del Pino en Ferrovial. Nos cuentan, bueno, pues más historias sobre otras compañías y, por ejemplo, también recordar que el martes, es decir, mañana, tendremos subasta de letras a 6 y 12 meses. Además, también nos hablan de las recompras de acciones que, bueno, están haciendo muchas grandes compañías y que podría ser buena señal para el mercado. Lo que hacen es básicamente retribuir al accionista, recomprando estas acciones, recomprando estos títulos, sacándolos del mercado y así provocando que con menor oferta pues haya una subida de los precios de las acciones. Vamos ya con otro periódico, vamos con el diario 5 Días. Aquí nos hablan sobre la banca, dice que afronta la subida de tipos con un riesgo al ladrillo de 26.570 millones. Las grandes entidades así están reduciendo, vamos al diario 5 Días de nuevo, están reduciendo su exposición inmobiliaria un 18% en 2022. También, bueno, nos hablan de cómo el Banco Central Europeo, ya saben ustedes que ha comenzado esa reducción de balance, lo ha hecho de una forma pasiva, es decir, dejando que maduren o que venzan más bien unos bonos y con el dinero que reciben de ese vencimiento no hacer nuevas compras, directamente destruir ese dinero, o así se podría decir para que lo entendamos mejor. Y claro, aquí nos cuentan que por lo tanto el Banco Central Europeo va a dejar de comprar hasta 20.000 millones de euros en bonos españoles este año y prevén los expertos que esa reducción de balance se acelere a medida que bueno, pues seguimos avanzando en el año. Ahora más o menos ese ritmo de reducción de balance es de 15.000 millones de euros al mes. Así que mucho ojo porque, como decimos, ese ritmo podría aumentar un poquito más a lo largo de este año. También nos cuentan que 7 banqueros del selectivo español acumulan ya 100 millones de euros, ojo, en planes de pensiones. Ana Botín, por ejemplo, una de ellas con 46,7 millones y Carlos Torres Vila con 22,8, presidente del BVA. Y bueno, también voy hablando de la cesta de la compra que aseguran desde 5. Ya llegó la hora de calentar los motores y despegar a lo que seguramente les va a apasionar. Hablamos de la operativa. ¿Y qué mejor forma de calentar los motores que agregar a lo que ya habíamos aprendido en módulos anteriores dentro del análisis técnico la sección de indicadores y osciladores? Esas herramientas que harán que a lo largo de tus análisis puedas tomar las decisiones más correctas y sobre todo que te puedan preparar para lo que va a ser la operativa. Hemos preparado 4 vídeos exclusivos de 1 hora de duración aproximadamente entre los 4, donde tocaremos qué son los osciladores, qué son los... Temporalidad en mínimos históricos tras esa reforma laboral que fue aprobada el año pasado, pero ese balance, dicen, tiene truco y es que la mitad, algo más de la mitad, el 55% de ese incremento neto de la ocupación en la legislatura corresponde a empleos públicos, que además se confirman también como los más precarios. Bueno, también nos hablan de los bares que se enfrentan a Hacienda, retiran 60.000 máquinas de tabaco.
También hablando de BVA, oferta un TPV gratis para conquistar a pymes y autónomos, y del gasto público de los países de la Unión Europea, que ha crecido en 363.000 millones en 2021. Bueno, unas cifras que parece que ya nos quedan un poquito más lejanas, ¿no? Hace ya 2 años de entonces. Ferrovial también protagonista en esta portada, en el diario El Economista, va a subir sus ventas en España en 2023 por las obras ya contratadas. Bueno, desde luego que sigue siendo, ¿no?, protagonista esta compañía, a pesar de que ya han pasado varios días desde que, bueno, pues anunció que se iba de España y se va a Países Bajos. Hablamos también de diarios internacionales. Comenzamos con el Financial Times. Aquí en este caso nos hablan de cómo un gran accionista de Credit Suisse ha vendido toda su participación. Harris Associates, bueno, dice que cuestiona el futuro de la franquicia después de años de escándalos y de éxodo de clientes, a medida que las acciones de Credit Suisse vuelven a marcar ahora mismo un nuevo mínimo. Y bueno, pues por ejemplo también se hablan de BP, de British Petroleum, que insiste en que no hay que ralentizar la transición verde para beneficiarse de los altos precios del petróleo, algo de lo que hablábamos justo antes con Pepe Bainat, que bueno, decíamos que muchos expertos ahora mismo están considerando que los precios del petróleo podrían subir hasta los $100 el barril. Mucho ojo, porque supondría una subida desde luego bastante importante. Bueno, por ejemplo, también nos hablan de otros asuntos como la tasa mínima global, el impuesto mínimo global, que podría comerse los subsidios verdes europeos, de Estados Unidos, según compañías europeas. Vamos ya por último con el Wall Street Journal para terminar. Aquí nos están hablando, bueno, pues de que muchas empresas están ahora mismo desvelando cuál es realmente el sueldo que están pagando a sus consejeros delegados, y lo están haciendo por primera vez porque hay nueva normativa. Y también, por ejemplo, nos hablan de otras cuestiones como los bares, los hoteles y los restaurantes están ahora mismo convirtiéndose en los empleadores más rápidos de la economía de Estados Unidos. Y con esto ya cerramos el resumen de prensa de este lunes. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.